Damos vuelta a la página y dejamos atrás justamente Barcelona. Una carrera que terminó dejando un gusto un poco más amargo, porque es una realidad de que el piloto argentino, a pesar de que tuvo un fin de semana bastante complicado, tedioso, no solamente para él, para la estructura y también para su compañero Gasly, pudo haber sumado un poco más de unidades, más de puntos, que claramente hubiese servido mucho para el campeonato y también para estar un poco más ajustado con Gasly, casi para pisarle los talones. Es una realidad que Gasly no deja de ser la referencia y eso claramente lo sabemos. Obviamente no hay que ser ciego en ese sentido, sabemos que Gasly es justamente la referencia, pero sí es una verdad que Franco ha ido mejorando y madurando conforme han ido pasando las fechas y ha mostrado un gran nivel el piloto argentino, que está con un auto que es mucho más competitivo si se lo compara con respecto al del año anterior. Dicho esto, vamos a repasar rápidamente las características de este circuito. Este fin de semana tendrá protagonista el piloto pilarense en el Gran Premio de Austria, un circuito que realmente lo conoce mucho, que ha tenido presentaciones en categorías como por ejemplo Fórmula 2, Fórmula 3, en años anteriores mejor dicho, y por eso nos vamos a meter en el detalle para conocer un poquito de cómo es justamente este circuito que lo va a tener presente allí el piloto argentino. Vemos rápidamente en imágenes un circuito que tiene tan solo 10 curvas, no es un circuito trabado, tampoco es un circuito muy extenso, de hecho es uno de los, no digo que más cortos, pero está justamente dentro de ese grupo. Por ejemplo, también con el de Mónaco, es un circuito que presenta solamente 10 curvas, como decía anteriormente, 7 curvas son hacia la derecha, las restantes son hacia la izquierda. Es un circuito que está emplazado en la altitud, no es el circuito digamos que tiene más altitud, pero sí está probablemente en el top 3, en el top 5. De hecho, el circuito con más altitud es justamente el circuito de México, que está por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Mencionando esta parte importante, es un circuito en el que por lo menos para este fin de semana se prevé y se esperan altísimas temperaturas. Tengamos en cuenta que así como nosotros estamos justamente con esta vestimenta, con este atuendo aquí en la República Argentina con mucho frío, es el proceso inverso en el viejo continente, con lo cual se esperan altas temperaturas en un fin de semana que, como decíamos hace instantes, un circuito que va a estar en la altitud, en donde habrá escasez de oxígeno, seguramente va a sufrir y mucho el motor, sumado a estas altas temperaturas y a la condición climática que puede generar un impacto importante. Y habrá que ver y habrá que de alguna u otra forma encontrar algún equilibrio justamente en esta parte para el desgaste. Continuando con lo que decíamos con respecto al circuito, un circuito que, como vemos así en imágenes, por ejemplo entre la curva 1, 2 y 3 tenemos la parte más rápida, podríamos decir, del circuito, una parte en donde realmente se puede emplear mucho acelerador, no tenemos digamos sectores como muy trabados, por así mencionarlo, como así sucede quizás en Mónaco. Continuando y siguiendo justamente con el trazado, vemos allí que de la curva 3 y 4 también tenemos otra parte para que los pilotos puedan buscar plena aceleración y una buena velocidad. Tenemos puntos de frenaje interesantes entre la curva 3 y 4, que son los puntos en donde realmente seguro sufrirá mucho, ¿no? Esta parte, este elemento, justamente los frenos, y que seguramente también sufrirán los neumáticos en el caso de que se bloquee. Después, en la parte más trabada del circuito, que comprende la curva de la 4 hasta la curva 8, allí un circuito que tendrá alguna que otra curva, se rebajará un poco más en la velocidad. Después tendremos de la curva 8 hasta la 9 un lugar para poder emplear velocidad. Después de la 9 hasta la 10 un tramo cortito de aceleración, y después de la curva 10 hacia lo que sería la recta principal de cara a la primera curva, una parte importante también para poder acelerar. Un circuito que, como decíamos anteriormente, ya lo conoce y al detalle Franco, y me parece que esto es importante. Volviendo con lo que decíamos respecto a las curvas, que de las 10 que tienen, 7 son para el sector derecho y las 3 restantes para la parte izquierda, digamos, justamente del circuito. Tengamos en cuenta que los neumáticos, por lo menos de la parte izquierda, son los que van a sufrir más en este circuito. Un circuito que no es de los más abrasivos, no se sufre mucho aquí en neumáticos, pero sí habrá que tener en cuenta esta cuestión que mencionaba anteriormente con respecto a las curvas. Es un circuito que tiene, digamos, un asfalto en óptimas condiciones, y que el tema de la temperatura, la altitud y el desnivel que tiene entre curva y curva y varios sectores, justamente hay peraltes interesantes, importantes este fin de semana. Bueno, habrá que tener cuidado en estas cuestiones. Lo importante es que el piloto argentino conoce realmente muy bien este circuito. Tengamos en cuenta que este trazado en el año 1974, bueno, fue justamente ganador el piloto argentino. Hablamos de Carlos Alberto Reutemann, si hablamos justamente de historia de la República Argentina. Siguiendo con esta situación y hablando un poco de lo que va a pasar el fin de semana, hay que tener en cuenta que hay un antecedente, porque el año pasado el piloto argentino estuvo allí en este circuito, pero claro, con un auto que no era ni siquiera la mitad de competitivo que es el A526, que es el modelo actual. El piloto
el modelo actual con el que corre justamente el piloto argentino, y que obviamente este auto es un poco más potable, por lo menos para tratar de conseguir unidades. En el año anterior, en los entrenamientos, el piloto argentino, tanto en los primeros 3 entrenamientos que tuvo, en la práctica libre 1 y 2, el piloto argentino estuvo en el tramo final del pelotón. De hecho, recién en el último entrenamiento, antes de saltar a la clasificación, el piloto argentino se pudo acercar a su compañero de equipo, a Gasly, que tuvo un fin de semana bastante positivo en cuanto al rendimiento y a las posiciones. Tengamos en cuenta que ese fin de semana, y que mejor dicho la estructura en sí, no tenía autos muy competitivos, pero bueno, claramente el de Gasly hacía un poquito más de diferencia con respecto a lo que presentaba Franco Colapinto. Dicho esto, después en la clasificación, cuando los dos pilotos saltan para tratar de buscar una vuelta rápida y buscar una buena colocación, es allí donde el piloto argentino otra vez vuelve a sufrir los embates de la experiencia de Gasly, porque el piloto francés se quedó en una buena colocación. De hecho quedó décimo, Franco quedó 14º, un tanto más retrasado, y en la carrera esto realmente tuvo un costo bastante alto, pese a que después Gasly en el tramo final terminó, no digo que tan distanciado de Franco, pero en definitiva no terminó digamos, en las posiciones de puntuación, ni siquiera pudo sumar unidades. La realidad es que durante el desarrollo de la carrera se mostró que a Franco le costó bastante, como así también le costó a Gasly, que largó en otra posición, un tanto más de privilegio con respecto a la colocación que tenía el piloto argentino. Un Franco que hizo todo lo posible para sobrevivir en una carrera que tuvo 71 vueltas, que tuvo una intensidad importante, que hizo todo lo posible para, con un auto que no era de los mejores, por lo menos en la parrilla, de prestarle batalla y pelea a otras estructuras que realmente picaban en punta. Por ejemplo, el año anterior McLaren, que lo tuvo a Lando Norris con muchos reflejos, que de hecho fue el piloto que ganó ese fin de semana, y de hecho hubo un pequeño altercado allí en el desarrollo de la carrera, en la vuelta 34 específicamente, que lo tuvo como protagonista al piloto argentino y al piloto nipón. Estamos hablando de Yuki Tsunoda, un piloto que hoy, por ejemplo, no integra la parrilla. En aquel entonces era compañero de Max Verstappen, hoy ese lugar lo ocupa Isaac Hadjar, el piloto francés. El piloto nipón, volviendo a lo que mencionábamos anteriormente, tuvo un toque justo en la vuelta 34, en la curva 4, con Franco Colapinto, que lo termina tocando, se despista el piloto argentino, pierde tiempo, se retrasa bastante en cuanto al ritmo de carrera, a pesar de que obviamente ya se habían distanciado mucho los autos de adelante, pero claro, el piloto argentino estaba haciendo en términos normales o entre comillas una buena carrera. Tiene ese toque allí y después cambia un poco el paradigma justamente de la carrera. Es una realidad que Franco y Tsunoda después estuvieron peleando por los últimos puestos, y de hecho más adelante, cerca de la vuelta 53, vuelta 54, terminan también siendo protagonistas, valga la redundancia, pero con otro piloto. Tanto el piloto japonés como el piloto argentino casi que le embarraron un poco la cancha a Oscar Piastri, que ya les había sacado varias vueltas en la carrera y de hecho estaba persiguiendo a su compañero de equipo, a Lando Norris, que fue el que finalmente se quedó con la victoria. Franco Colapinto en esa carrera terminó 15º, terminó un poco más adelante Pierre Gasly, 13º, solamente 2 puestos por delante de lo que hizo el piloto pilarense. Un fin de semana bastante complicado para el piloto argentino, propiamente también para el piloto francés, que de hecho quedó a 3 colocaciones de sumar unidades, pero obviamente no pudo sumar puntos. Teniendo en cuenta esta situación y este antecedente que hay de cara a lo que pasó el fin de semana, mejor dicho, a lo que pasó el año anterior, en donde Franco y Gasly se presentaron en este circuito, no pudieron sacar buenos resultados. Es una parte importante, y lo que tenemos que mencionar es que el argentino realmente conoce bastante este circuito, y seguramente este será un detalle no menos importante para que saque diferencia con respecto a esto. Ahora, la pregunta que nos hacíamos justamente al inicio es si preocupa el rendimiento de Alpine. Probablemente no, porque la realidad es que en España no le fue bien ni a Franco, tampoco le fue bien a Gasly, y es una realidad de que quedan muchas carreras, no han presentado muchas actualizaciones la escudería francesa, con lo cual quedan varias carreras, te quedan varios grandes premios para seguir mejorando, y de hecho se ha tomado data e información con respecto a lo que ha ido pasando carrera tras carrera para tratar de mejorar el rendimiento, de potenciar esta posibilidad de seguir en esta seguidilla de sumatoria de puntos que ha sido más que importante para Alpine, que lo tiene en una colocación férrea, por lo menos en la pelea de constructores, y que también lo tiene en una buena colocación a Gasly y también a Franco, que el año anterior no sumó unidades, que no pudo hacer absolutamente nada, y que es probable que conforme se vaya desarrollando el campeonato y vaya transcurriendo carrera tras carrera, seguramente Alpine
vaya sintiendo un poco más de comodidad, con lo cual siento que no es una gran preocupación. Sí es una verdad que, teniendo en cuenta de que Franco conoce muy bien este circuito, tiene muchas más expectativas, probablemente el fanático argentino, de esperar buenos resultados por parte de Franco, que este fin de semana tendrá revancha después de lo que pasó en el Gran Premio de España. Vamos a repasar rápidamente también en imágenes de cómo lo vive el argentino, porque tenemos justamente una imagen en la que el argentino puede mostrar, ¿no?, a través de una aplicación, justamente en una reconocida red social, de que habla un poco de lo que espera, ¿no?, de este circuito y básicamente de esta carrera, casi anticipándose a un fin de semana que lo tendrá como protagonista al piloto Franco Colapinto. Tenemos aquí justamente la publicación, una publicación del piloto argentino que dice: Austria, ahora me toca a mí, semana de carrera, dale. Después tenemos otra publicación, en esta ocasión no de Franco Colapinto, sino mejor dicho de la Fórmula 1, en otra red social que hace relación a la parte mundialista, ¿no? Un abrazo de Franco Colapinto allí con Lionel Messi, un abrazo que fue simbólico justamente en el Gran Premio de Miami hace un par de fines de semana atrás, haciendo un poco mención a lo que se viene, ¿no?, este fin de semana en el que el piloto pilarense tendrá otra vez actividad, y también haciendo mención a lo que se está desarrollando y a lo que tenemos en curso, ¿no? Este mundial que de alguna u otra forma siempre nos interpela, nos lleva a hablar un poco de fútbol, teniendo en cuenta la nacionalidad y la locura que de alguna u otra forma tenemos los argentinos para con el deporte, para con el fútbol, ¿no?, que es el deporte más popular. Dicho esto, vamos a repasar también los testimonios, porque claro, Franco alcanzó a hablar con la prensa antes del fin de semana de cara a la carrera, de cara al Gran Premio de Austria. Lo mismo también pasó con el director de equipo, estamos hablando con Steve Nielsen, pero vamos a repasar rápidamente lo que decía el piloto Franco Colapinto en cuanto a la carrera, para después ya sí quedarnos con el horario y repasar un poco la actividad que se viene y la actividad que vamos a tener este fin de semana. Vamos a leer un poco lo que decía Franco en cuanto a la próxima carrera. Dice: en cuanto a la carrera, el circuito es muy divertido y tiene un buen flujo. He tenido cierto éxito allí en el pasado, incluyendo un podio en la carrera principal de Fórmula 2 en 2024 y un podio en mi temporada de debut en Fórmula 3 en 2022. En el tiempo de vuelta más corto de la temporada, lo que hace sentir implacable, y por eso el ritmo a una vuelta tiene que ser fuerte, porque las diferencias probablemente serán menores que en la mayoría de los circuitos. Además de esto, Franco siguió obviamente en las declaraciones y mencionó una parte importante, nos quedamos justamente con esta placa. Dice: nos gustaría seguir luchando por los puntos y más que siempre tendremos que ponernos en marcha de inmediato para seguir compitiendo bien con nuestros rivales. Esto da cuenta de que Franco ha sacado puntos importantes en comparación con lo que mostró el año anterior y seguramente pueda continuar con esta seguidilla de unidades. Por último, luego de haber leído un poco los testimonios, ¿no?, de lo que decía Franco Colapinto respecto a la próxima carrera, nos quedamos con el testimonio del director de equipo, de Steve Nielsen, que dice: de nuestro lado sabemos dónde están las fortalezas y debilidades de nuestro paquete y las áreas en las que necesitamos enfocarnos. Claramente la clasificación es un punto en el que debemos de mejorar. Llevaremos nuevos elementos al auto en algunas de las carreras que vienen, mientras seguimos empujando para mejorar el rendimiento. Punto importante, este fin de semana no se esperan actualizaciones, pero si bien lo decía Nielsen, de que en las carreras que vienen, que de hecho se desarrollarán en buena parte en el viejo continente, se espera que Alpine sume algunos elementos, que sume actualizaciones de cara a mejorar ese rendimiento que ha mostrado. Recordemos que no ha sido de las estructuras que más actualizaciones ha tenido, por lo menos en esta buena parte del año o en lo que veamos de desarrollo del campeonato, pero sí es una verdad que queda mucho todavía por desandar y que seguramente el rendimiento se pueda potenciar de cara a lo que queda. Otro aspecto me parece que también a remarcar, quizás con un puntito, es la clasificación. Es una verdad que la clasificación no es un punto fuerte para la estructura y que seguramente tendrá que mejorar. Quizás la clasificación, por lo menos en las que restan, no van a ser tan claves como es el caso de Mónaco, un circuito que no tiene tantos espacios, que no hay muchos lugares para poder sobrepasar a otro contrincante, con lo cual la clasificación es crucial para conseguir una buena posición y sumar puntos. No estamos en pos de decir que los circuitos que restan están en esta situación. Claramente es distinto, pero sí es verdad que suma y de mucho, y es importante, ¿no?, tener una buena clasificación, porque además le da mucha más confianza al piloto y le permite acercarse o aproximarse y quedarse en posiciones de poder sumar puntos, que es lo que quiere Alpine. Por último, vamos a repasar de cómo serán los horarios, o por lo menos en esta parte del mundo, mejor dicho,
en la República Argentina de cara a un fin de semana que, bien lo habíamos mencionado en el inicio del video, lo tendrá Franco este fin de semana corriendo y representando nuevamente a la República Argentina. Vamos a repasar de cómo van a ser los horarios para este fin de semana, que arrancará el día viernes con los entrenamientos en la práctica libre de 8:30 a 9:30, práctica 2 de 12 a 13, recordemos que todo esto el día viernes en el mediodía aquí en la República Argentina, mientras que el sábado ya será la práctica libre 3 de 7:30 a 8:30, la clasificación de 11 a 12 y el domingo, que será ya la carrera final, desde las 10 de la mañana el piloto argentino estará girando a 71 vueltas para tratar en la medida de lo posible de sumar puntos, de seguir mostrando este buen nivel de competitividad que ha tenido el piloto argentino, no solamente él sino también Gasly, pero es una realidad que ha mostrado una grandísima madurez Franco Colapinto, que este fin de semana, como mencionaba, no tendrá revancha, tendrá otra vez oportunidad de meter y de conseguir unidades tal así como lo hizo en España y lo hizo en carreras anteriores. Nosotros vamos a seguir muy de cerca todo lo que ocurra con el piloto argentino y, como siempre les decimos, no se olviden de suscribirse al canal, de por qué no compartir, de darnos sugerencias y de alguna otra forma, bueno, suscribirse y seguirnos justamente por todo el contenido que tenemos para ofrecerles. Será hasta el próximo segmento.